les estoy preguntando y que ustedes me comparten, pues es parte de lo que yo les quiero platicar el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir estructurando la clase. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un cambio totalmente distinto. Hoy vamos a ver qué son las ciencias sociales, pero fíjense cómo tiene aquí la palabra ciencia también, pero pues con el extra de sociales. Bueno, por eso es únicamente una introducción, porque incluso va a ser como un pequeño adelanto de lo que vamos a ver más adelante, pero aquí vamos a ver como qué es esto de las ciencias sociales. Pero bueno, antes de poder profundizar sobre qué son las ciencias sociales, pues yo les quisiera comentarles que a lo mejor voy a decir muchas barbaridades en toda la sesión, entonces posiblemente diga información que está de más o a lo mejor información que sí va a ser muy relevante, pero para que no nos desviemos de lo más importante de la sesión, yo pues les propongo como este cuestionario, como una estructura para que ustedes hagan sus apuntes, ¿no? Como que lo más relevante de lo que vamos a ver el día de hoy, entre ellas que es la ciencia, cuál es la diferencia entre las ciencias naturales y sociales, qué estudian las ciencias sociales, y en pocas palabras, cuáles son los objetos de estudio de las principales disciplinas de las ciencias sociales. Entonces, esta es solamente una recomendación para pues no desviarnos de todo lo que vamos a ver, como que centrarnos como lo más importante, porque a lo mejor pues vamos a poder dialogar de diferentes cosas, pero a lo mejor no todo es tan importante para el examen que van a realizar. O a lo mejor sí, solamente que pues es algo que nos va a permitir como reflexionarlo. Y bueno, y es por eso que quisiera comenzar con esta pregunta de qué es la ciencia. Ustedes que ya se profundizaron conmigo en algunos temas, pues me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué han entendido por la ciencia? ¿Qué creen que sea? Me gustaría escuchar únicamente 3 participaciones para que no nos alarguemos tanto. Y bueno, que ahorita que me vaya diciendo quién nos quiere compartir. ¿Cuál creen que sea la respuesta a esta pregunta? Con todo gusto. Bueno, piénsela, porque a lo mejor ya estuvimos analizando, por ejemplo, cómo son los mapas, también analizaron cómo funciona la célula, pero en sí, por ejemplo, ¿qué es eso que lo construyó? O sea, ¿qué es esa ciencia? ¿Alguien llegó? Hola, Irving. Bienvenido. Gaby dice en el chat que el comportamiento del hombre, profesor. La ciencia tal... el comportamiento del hombre. Vamos a checar cómo se relaciona esto que acaba de comentar Gaby. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué es la ciencia? Luis. Adelante. Luis. Sí, es una idea, no sé si sea cierto, ¿no? Ajá. No es algo que estudia de qué están hechas las cosas y cómo funcionan. Órale, bueno, muy buena aportación, algo que estudia las cosas y cómo funciona. Ya tenemos 2 ideas, algo que estudia las cosas y cómo funciona, y por parte de Gaby, pues el comportamiento del hombre, que fíjense que todo lo que están comentando, estas 2 aportaciones sí tienen relación con la ciencia. Vicky, ¿me puedes decir más quién acaba de levantar la mano? Adelante, Angie. Y Rosita. Pues son las personas, bueno, son personas que se dedican a estudiar y a verificar sobre alguna materia o alguna enfermedad o a dar una explicación de lo que están estudiando. Ahora, sí, bueno, fíjate que voy a retomar esa palabra que acabas de decir, una explicación, ¿no? Y algo que también relacionándolo con lo que dijo Gaby, pues al final es un grupo de personas o una persona que explica algo, ¿no? Siempre nos tiene que explicar el porqué de algo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir qué cree que sea la ciencia? Rosita había levantado la mano. Rosy, adelante, Rosy. Hola. También pueden ser experimentos, ¿no? Bueno, experimentaciones de la aplicación de los conocimientos
de las personas que se dedican a estudiar, como dijo esta Gaby, por decir así, las bacterias, las enfermedades, los genes, todo eso. Pues fíjate, Rosy, le acabas de dar también una parte muy importante de lo que es la ciencia, porque fíjense que la ciencia, pues es casi, bueno, de todo lo que acaban de comentar, realmente sí es todo lo que ustedes acaban de decir. Pero algo muy importante de cómo es la ciencia actualmente y cómo la conocemos, sí tiene que ver con esto de experimentar, pero también tiene que ver con explicar, pero también tiene que ver con un cierto grupo de personas que nos explican las cosas. Entonces, bueno, aprovechando, Rosy, que ya tienes el micrófono prendido, ¿me puedes ayudar a leer esta definición que ves aquí en pantalla? Claro que sí. Ciencia es un conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observación, la experimentación y demostración de las interpretaciones que les damos. La palabra ciencia viene del latín, que significa saber o conocimiento. Muchas gracias, Rosy. Pues fíjense cómo aquí quise subrayar algunas palabras que son como la clave, porque no sé si ustedes recuerdan algún tema en específico que vieron en su curso de secundaria. ¿Ustedes se acuerdan de algún tema que tiene que ver con la comprobación, la observación, la experimentación y la interpretación? Que por ejemplo, la interpretación la vimos como las conclusiones, que es como otro sinónimo de esta palabra. Pero ¿se acuerdan de qué tema estamos hablando? ¿De qué tema fue el que vimos en aquel momento? Que por ejemplo, bueno, no, cuando las personas que estuvieron conmigo, vimos, pusimos a prueba, por ejemplo, yo les preguntaba que cuánta agua se necesita para preparar arroz, ¿no? Por ejemplo, ahí ya tengo un problema porque yo no sé con cuánta agua, porque la cantidad de agua pues pues eso va a influir para que para que se me queme o se me bata, ¿no? Entonces yo tengo que poner el agua exacta para que no pase ninguna de las dos y que me quede pues rico ese platillo. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan de qué tema estamos hablando? A ver, punto extra al que sepa la respuesta. Bueno, no es cierto, yo les digo. Bueno, pues fíjense tú, a ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, Adelante, Gaby. Gaby tiene la respuesta. Ay, no creo. Ciencias naturales. Por ahí va, sí, tiene que ver, porque fíjense que la ciencia, vamos a ver esto, cómo la ciencia se clasifica. Porque fíjense, con Miguel vieron ciencias naturales, pero conmigo vamos a ver las ciencias sociales. Entonces es una clasificación de dos áreas, por así llamarlo. Pero la ciencia abarca ambas. Pero fíjense, hay un método, bueno, más sí, es tal cual un método, que vimos en los temas de secundaria. Adelante, Luis. No sé si ayudó mucho que dijera ahorita la palabra métodos, me acabo de acordar, es el método experimental. Ajá, también, yo creo que también se le puede llamar así, método experimental, pero bueno, cuando lo vimos en secundaria, lo vimos como el método científico. Y bueno, y fíjense que el método científico pues se basa prácticamente en estas cuatro palabras, ¿no? Siempre va a haber una observación, vamos a hacer una serie de experimentaciones y al final van a serie de comprobaciones de las ideas que yo tengo al principio, ¿no? Y a partir de los resultados pues vamos a hacer una serie de interpretaciones. Por ejemplo, este ejemplo que les digo del arroz, posiblemente vamos a decir que se usan tres tazas de agua por cada uno de arroz, o dos, o tal vez 2.5, ¿no? Pues ya a partir de esa idea, pues yo tengo la idea que a lo mejor son 3, ¿no? A partir de ya de la experimentación, ya que me ponga a preparar mi arroz y le ponga las 3 tazas de agua, y de ver cómo quedó ese arroz y ya lo pruebo, yo voy a poder deducir o voy a llegar a la conclusión si realmente fue la cantidad exacta. Pero bueno, fíjense que el conocimiento como lo conocemos hoy en día no siempre se ha hecho de la misma forma, o la ciencia como hoy la vemos no siempre ha sido igual. Bueno, antes de profundizar en cómo ha cambiado la ciencia, me gustaría resaltar sus características. Adelante, Jenny.
Solo quería hacer el comentario de ahorita que puso su concepto de ciencia. Ajá. Pues me recordó mucho cuando en secundaria nos hablaban mucho del conocimiento empírico y científico, ¿no? O sea, ahí da como por default el concepto. El empírico, cuando se obtiene mediante que se pasa, ¿no? De persona a persona, no es exactamente algo como dice ahorita su concepto, que es comprobable por medio de experimentos, la observación y las interpretaciones, ¿no? Exactamente, de hecho, acabas de decir algo muy importante, porque fíjense que hay muchos tipos de conocimiento. El empírico tiene que ver, bueno, va relacionado con la experiencia. Por ejemplo, bueno, si yo les pregunto, díganme dónde están las mejores gorditas de Miscuac, bueno, para todos los que viven en la Ciudad de México, pues de seguro yo todos tenemos esa experiencia de decir, pues aquí yo las probé y son de maravilla, ¿no? Mientras no se ahoguen, no hay problema, ¿verdad? Pero al final es una experiencia, ¿no? Pero a lo mejor yo les puedo decir, pues las de mis no son las mejores porque yo fui a otro lado y la verdad les gana, ¿no? Entonces, a partir de una experiencia, pues tenemos un conocimiento, ¿no? Entonces, al final, todo lo que vamos viviendo en la vida genera un conocimiento, incluso, por ejemplo, cómo llegar a una tienda, a lo mejor cómo curar una gripa, ¿no? A través de, a lo mejor, un remedio casero. Entonces, el conocimiento, pues, es toda la información que vamos adquiriendo a través del tiempo y que al final, pues, se va acumulando también. Pero vamos a ver cómo este conocimiento se vuelve ya científico. Pero como lo comentó Jenny, pues tiene que ver más con estos métodos en la que se da una serie de experimentaciones. Por eso la ciencia tiene ciertas características. Bueno, una muy importante es que la ciencia tiene como objetivo, pues, descubrir las leyes que rigen el universo, ¿no? Como buscar la explicación de todo, ¿no? Y esto es a partir de métodos demostrables, ¿no? Por ejemplo, a través del método científico, como a través de un experimento yo pueda comprobar que realmente lo que yo estoy diciendo es real, ¿no? Posiblemente, vamos a un ejemplo, ¿no? Posiblemente yo digo que 3 tazas de agua son indicadas para que un arroz me quede bien, pues qué tal si alguien de ustedes dice que son 2, ¿no? Pues tenemos que demostrar que realmente son 3 o 2 tazas de agua para decir que realmente lo que yo estoy diciendo es verdad. Pues siempre tiene que haber una forma de demostrar que yo lo que estoy afirmando es verdad. Otro punto importante de la ciencia es que valora la objetividad. Si ustedes recuerdan, en los temas de español vimos la diferencia entre subjetivo y objetivo. Subjetivo es cuando nosotros damos una opinión personal, pero el objetivo tratamos de no involucrar nuestra perspectiva, ¿no? A partir de los sentimientos, por ejemplo, el decir que algo es bonito, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que la ciencia es bonita, pues es mi percepción, ¿no? Pero realmente, ¿qué lo hace bonito, no? O a lo mejor, por ejemplo, si yo digo que las gorditas de Miscuac son las mejores del mundo, pues solamente para mí esa es mi opinión, porque para mí me supieron muy ricas, pero nada asegura que sean las mejores del mundo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto busca la objetividad, que realmente no haya una opinión de mi parte y que sea tal y como es. Bueno, otro punto importante de las ciencias es que va a analizar las cosas de manera cuantitativa y cualitativamente también. Cuando hablamos de cuantitativo, quiere decir de lo numérico, de lo que podemos como que numerar o contar, ¿no? Y lo cualitativo tiene que ver con las cualidades, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poquito más en estas características porque también son formas en las que se estudian las ciencias sociales. Otro punto importante, que es lo que estamos resaltando, es que se fundamenta con el método científico. Que recuerden que el método científico, pues hay como una serie de pasos, ¿no? Primero hay un planteamiento del problema, después hay una serie de observaciones, que de hecho la observación se hace en todo el proceso. Después de la observación, pues podemos pasar a las hipótesis, ¿no? De una posible respuesta que pues pueda resolver la pregunta con la que yo inicié. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánta agua necesito para preparar el arroz, ¿no? Podría decir, mi hipótesis serían que son 2 tazas. Después de ahí pasamos a la experimentación y por último a la comprobación, ¿no? Entonces, eso es el punto más importante de las ciencias, como las conocemos actualmente. Otra característica muy relevante es que el conocimiento debe ser puesto en duda y validado por una comunidad científica. Aquí quiero resaltar la opinión de Gaby, y no recuerdo quién más lo comentó, que cierto grupo de personas lo estudia, pero también otro cierto grupo de personas dicen si es válido o no, a partir de esta serie de comprobaciones,
o una serie de experimentaciones, pues va a decir, pues sí, sí, esto sí es verdad, o esto pues carece de a lo mejor de validez. Entonces siempre va a haber una comunidad científica que va a decidir si sí o no es ciencia. Y otra cosa importante, otra característica es que se compone de ramas o campos especializados. Por ejemplo, ahorita les comentaba que pues tenemos diferentes ciencias, ¿no? Las sociales y las naturales, y a la vez, por ejemplo, las naturales, como lo vieron con Miguel, vieron, por ejemplo, biología, geografía, y bueno, no me acuerdo cuál más, pero yo sé que vieron otros temas, ¿no? Por ejemplo, al final esto tiene como otros campos en el que se especializan en estudiar algo en particular. Como les comentaba, actualmente la ciencia pues, se basa con el método científico, pero fíjense que la forma de hacer conocimiento ha cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, en la antigüedad, la mayoría del conocimiento era a partir de los pensamientos mágicos o lo mitológico, ¿no? Que todo tenía que ver con la explicación de dioses o con hechos naturales. Por ejemplo, si pensamos en el fenómeno de la lluvia, por ejemplo, el por qué llueve. Posiblemente en la antigüedad se creía que había un dios que se le tenía que a lo mejor dar un tributo para que nos diera ese líquido sagrado, ¿no? O ese líquido que era importante para las cosechas y así poder tener pues, alimentos, ¿no? Entonces al final pues había un dios que controlaba a este fenómeno, ¿no? Después, bueno, en la Edad Media, después de la Edad Antigua, se creía que todo era voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué llueve? Pues podemos decir, pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios llovió el día de hoy, o gracias a Dios salió el sol. Entonces todo se atribuía como a un poder supremo. A esto del poder supremo, o cuando se dice que todo se debe a Dios, se le llama lo teológico, que es algo que también vamos a ver más adelante en temas, creo que de filosofía, no recuerdo muy bien, pero vamos a también analizar. Después de esto, fíjense que por ahí de los años, más o menos en los 1500 después de Cristo, que es a partir del siglo, bueno, después del siglo XVI y siglo XVII, ocurre algo que se le llama la revolución científica. Y bueno, esta revolución científica fue a partir de que se comenzó a cuestionar lo establecido, ¿no? Por ejemplo, antes todo lo que se consideraba como real o como el conocimiento era porque lo decía alguien más, en este caso Dios, en el caso de la filosofía creo que era Aristóteles, no se podía cuestionar lo que él había dicho. Entonces, lo que ya estaba escrito no era cuestionable. Entonces, llegó un autor, bueno, un filósofo, que se llama René Descartes, que él dijo que realmente se puede cuestionar todo. Entonces, a partir de ahí, pues hubo un cambio en la forma de hacer ciencia, de la forma de hacer conocimiento, porque pues él decía, pues hay que dudar de todo lo que conocemos. Bueno, no sé si han escuchado esta frase de pienso, luego existo. ¿Alguien ya la conocía? Yo no, pero Pero fíjense que esta frase es muy popular en el campo de la filosofía, que incluso hay muchos memes, ¿no? Como por ejemplo, como y luego existo, ¿no? O sea, no puedo carburar si no me echo mi cafecito, ¿no? O no puedo carburar si no me echo mi torta de tamal, ¿no? O sea, primero tengo que comer y ya después ya pónganme a hacer lo que sea, ¿no? Pero bueno, fíjense que este autor, bueno, solamente como dato curioso, este autor decía que una forma de pues ver como, o de comprobar que realmente estamos existiendo es que estamos pensando, ¿no? Si yo estoy incluso dudando, ese pensamiento me hace existir, ¿no? Es lo que comprueba que realmente estoy aquí, ¿no? El que estemos aquí pensando, dialogando, porque al final para poder decir lo que estoy diciendo tengo que pensar lo que voy a decir. Bueno, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero al final hay un proceso en nuestra mente para poderlo expresar, ¿no? Entonces es por eso que él dice esto, ¿no? De quién solo existe. Bueno, pero fíjense que esto pues es únicamente en este momento de la revolución científica, todavía había como un apego a la filosofía en la que no había tal cual una comprobación, ¿no? Solamente se cuestionaba, se comenzaban a cuestionar lo establecido, pero a partir de la ilustración con Isaac Newton y con Galileo Galilei, se comenzó a generar lo que hoy conocemos como el método científico, que fíjense que algo muy curioso también es que en aquel momento no se le conocía como científicos. Estaba viendo un video que supuestamente les llamaban filósofos naturales. Y bueno, fíjense que también ese tema lo van a ver creo que con Haas o con Miguel, no recuerdo muy bien,
pero van a ver las tres leyes de Newton. Pero bueno, a partir de este proceso de la revolución científica, que fue a partir del Renacimiento y luego ya se concretó con la Ilustración, pues fue como surgió el conocimiento como lo conocemos actualmente, bueno, que a partir de la comprobación, porque fíjense que Galileo Galilei fue el primero que comenzó como a comprobar sus ideas, y bueno, esto generó el pensamiento científico. Y bueno, aquí les quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que existen los colores? Este es un cuestionamiento. ¿Existen los colores? Rosita, Yo digo que sí, pero bueno, sí existen, pero de uno salen los demás, Ujú. pero sí existen. De hecho, el arco iris es de colores. Bueno, Blanche, es porque se hace con el agua, pero yo digo que sí existen. ¿Y cómo sabemos que existen, Rosy? Porque si no todo lo viéramos en blanco y negro, ¿no? Todo fuera blanco y negro. Si no Ok, bueno. existieran los colores. Bueno, fíjate, yo aquí te diría, pero ¿por qué entonces hay otras especies? Por ejemplo, ¿por qué el perro ve en blanco y negro? Ajá. ¿Por qué otros, por ejemplo, algunos reptiles creo que ven como en infrarrojo? Entonces, ¿por qué hay diferentes seres vivos que no ven como nosotros vemos? Sí, los perros sí sé que no ven, ven de blanco y negro a todo lo ven blanco y negro, pero nosotros sí lo vemos de colores, pero no sé por qué. Dice Gaby que no existen. ¿Por qué crees, Gaby, que no existen los colores? Porque nada más son la percepción del cerebro que manda las señales para colorear o ver el mundo de colores. Ah, muy buena aportación, Gaby. Pues al final, a lo mejor, a lo mejor para mí, Y eso posiblemente. es por las células. Bueno, Oh, también es parte de. sí, porque imagínense, hay personas que, bueno, yo siempre me pregunto, una vez vi una película, hacen este cuestionamiento, si las personas que nacen sin ver, porque hay personas que son ciegos, pero por algún accidente, ¿no? Pero hay personas que ya nacen con esa limitación. Pero entonces ellos, ¿cómo se imaginan las cosas? Y a lo mejor no tienen una noción de cómo es. Por ejemplo, si una persona que nunca ha visto, yo les digo, pues mira, esto que tengo en mis manos es como de color rosa con un tipo verde menta, pero esa persona, ¿cómo se lo va a imaginar? Pero bueno, me gustó mucho lo que comentó Gaby, de que pues al final es un proceso bueno, que es un efecto óptico que llega una señal a nuestra mente y eso ya lo codifica y dice, pues esto, pues de acuerdo a las clasificaciones que se han estructurado a lo largo de la historia, pues esto es verde, ¿no? O esto, como se juntan todos los colores, pues esto es un arco iris. Pero ¿cómo fue que surgió todo esto? Bueno, una pequeña pausa, porque creo que me está ganando la emoción, porque fíjense que este tema me apasiona mucho. Y quisiera preguntarles si ustedes quieren tomar apuntes o quieren que lo vayamos, que vaya tomando unas pausas para que ustedes vayan tomando sus notas, o lo dejan hasta el final. ¿Cómo lo han hecho en estos últimos días? Blanche, Nosotros escuchamos su clase y lo más importante es lo que vamos tomando el apunte. Ok, pero bueno, entonces nos dan un momento para copiar, y no para hacer esas Yo digo pequeñas que pausas. no, profe. Bueno, yo digo que no para que podamos avanzar con la clase. Bueno, Va no que sé va. los compañeros. Bueno, ¿los demás qué opinan? La- también levantó la mano. ¿Tú, Miguel, qué opinas? ¿Nos seguimos o si damos tiempo para copiar algunos datos? Pues yo pienso que como se acomode la mayoría, lo que yo hacía con ellos, pues era, me iba rápido y ya que avanzábamos 2 o 3 temas, entonces les daba una pausa por si tenían preguntas o ellos mismos me decían, ¿le puede regresar para anotar eso? Solo si consideraban que era importante. Va que va. Entonces, ajá, pues ellos creo que pues la mayoría han aprendido a
a ir apuntando lo más importante, pero pues también si tú consideras que hay algo muy, muy, muy importante que probablemente venga en su examen, darles un espacio para que lo anoten, Vale, una palabra clave o algún concepto. Pero a ver, por aquí tenemos varias dudas. Está José Luis levantando la mano. Adelante, José Luis. No, más que nada era para comentar lo mismo que comentaron ya anteriormente de y sobre la marcha. Creo que ya aprendimos a ir anotando lo esencial, como dice, palabras claves, y como comentaron, ya cuando tenemos una duda más específica la hacemos, o si consideramos que alguien va a anotar algo más, pues ya solicita que se dé un poquito más de tiempo, pero sí ya evolucionamos en ese sentido. y porque se me acaba de pasmar la compu, para ver ahorita, a ver si yo los escucho, yo sí los escucho. Muy bien, nosotros te seguimos escuchando igual. Bueno, ya se nos fue el profe, pero seguramente pues se salió de la sesión y ahorita vuelve a entrar, pero me parece muy, muy valioso lo que han comentado. Pues creo que Luis ya dijo que han cambiado su forma de tomar apuntes y eso me da mucho gusto porque pues es justo el objetivo. Por aquí Gaby dice, pienso lo mismo que Blanche. Y Mariana dice, pero después nos manda bien las imágenes en Classroom. Bueno, ahorita que regrese el profe Oscar lo comentamos para que pues él les envíe los materiales ahí en el Classroom. Blanche, ¿tú querías comentar algo más? Ah, sí, pero esa observación se la quería hacer el profe Oscar, que nada más por ahí nos haga lo mismo que usted. Eso es pregunta de examen, ¿eh? Ah, ya, ahorita que regrese el profe Oscar hay que comentarle eso. Que les indique cuando algo es muy, muy importante y que les dé un momento, así como le hacíamos antes, que les dé un momento para anotarlo. Cuando les diga, pero esto va a venir, ¿eh? Esta palabra se las van a preguntar. Entonces, sí, ahorita que regrese. Pero Sí, bueno, profe. en lo que el profe arregla sus problemas técnicos, creo que esta fue la semana de los problemas, ¿no? Con la compu o con el internet. Pero me parece muy bien. eh, Aquí este tema que les está platicando el profe Oscar, que es muy interesante, pues miren, ya de aquí, de lo que llevamos de clase, ya pueden rescatar varias cosas. Ya deben tener anotado qué es la ciencia, la evolución del conocimiento, que antes era pensamiento mágico, luego religioso, y luego vino el pensamiento racional. Eso me parece muy importante. También esto de cómo obtenemos el conocimiento, ¿no? Es como el tema de la clase. ¿Cómo obtenemos el conocimiento? ¿Por qué sabemos que las cosas son así? Creo que hasta el momento esos 3 puntos, si yo fuera un alumno, serían los que anotaría. Entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo se obtiene el conocimiento y la evolución del conocimiento? Por ahí alguien más había levantado la mano, no sé quién fue, ya la bajaron. Laura Había Martín. sido Jenny y Blanche. Ajá. Ah, Jenny la había levantado, No, pero la Laura bajó y Martín luego era Blanche. también. ¿quién, Rosy? Laura Mariana. Ah, sí es cierto, era Mari. Bueno, a lo mejor quieren comentar ahorita que llegue el profe, porque pues como él va iniciando con ustedes, prácticamente pues es la primera clase de prepa que da, entonces tienen que ponerse bien de acuerdo para que, pues ya saben que cada maestro tiene su método. Por acá me dice el profe Oscar que se le acaba de ir el internet, pero pues eso no es problema, ojalá y no tarde. Adelante, Mari. Sí, yo nada más le preguntaba si nos iban a subir la clase y las imágenes a Classroom, porque a mí me cuesta un poquito de trabajo copiar rápido, por lo mismo de que apenas me estoy adaptando a los lentes, hay veces que las letras se me mueven. Entonces ahí es donde a mí se me dificulta un poquito, por eso a veces luego le tomo foto de pantalla en mi teléfono para poder volverlas a copiar con calma, porque me da mucho trabajo. Por eso le preguntaba si las iban a subir a Classroom. Sí, yo le voy a comentar al profe Oscar que pues trate de seguir el mismo método. O sea, que suba acabando la clase, pues el video de la clase, junto con las imágenes que nos toque ver ese día, bueno, que les toque a ustedes ver, y también pues ahí mismo la tarea. Por acá nos dice Gaby en el chat, de cualquier forma yo transcribo a mi cuaderno en método Cornell con lo que nos manda en Classroom. Sí, acuérdense que el método Cornell es buenísimo porque no se trata de copiar todo,
sino nada más los conceptos más importantes en forma de lista. Ahorita, por ejemplo, en su método Cornell, ya podrían poner ciencia, un signo igual y lo que ustedes entendieron de lo que les explicó el profesor. Abajito ponen evolución del conocimiento. Creo que aquí así se llamaba la diapositiva que les puso. Evolución del conocimiento y luego pues venían como etapas. Eso yo lo pondría en mi método Cornell. Y ahorita pues de lo que les estaba hablando, también repasaron el concepto de, esto ya lo habían visto conmigo hace unos meses, explicamos sobre lo objetivo y lo subjetivo, ¿recuerdan? Subjetivo es lo que depende de mi percepción, es una opinión, y lo objetivo es que lo que se desprende de la realidad, o sea, ver al objeto tal cual es. Esto lo acaban también de ver ahorita con el profe. Entonces, bueno, pues por ahí pueden ir complementando con lo que yo les explico. A ver, vamos a escuchar a Jenny que tiene la mano levantada. Adelante, Jenny. Blanca. Profe, una pregunta. Perdone, me salgo un poquito de los apuntes. De la pregunta que hizo el profesor de que si existen los colores. Yo tengo una duda. ¿Acaso el color existe en la luz? En la luz en la que estamos, o sea, apagamos la luz, no vemos nada, ¿no? Carencia de luz. Prendemos la luz y vemos todo, pero ¿en qué pasa? Porque si tenemos un prisma esos que son de cristal y tienen múltiples cortes, cuando entra la luz, a mí me gustaba poner mucho en la ventana, entra el rayo del sol y salen los colores, pasa por el prisma y salen los colores. Ay, ¿qué pasa? La luz que vemos como blanca es la unión de los 7 colores del arco iris. Si han visto que cuando pasa a veces a través de un vidrio o de algún, pues sí, como dice Jenny, de un prisma, se descompone. Entonces se dice que la luz blanca contiene a todos los colores. Un color no es otra cosa que la luz que vemos siempre, pero con diferente longitud de onda. O sea, la luz son como pequeñas olas, pero hay algunas olas son pequeñas y algunas otras son grandes. Cuando las olas son pequeñas, vemos el color azul. Cuando son más grandes, vemos el color rojo. A eso se le llama el espectro de luz visible. Así que lo que vemos como colores es el reflejo de la luz, pero con diferente longitud de onda, se le llama, al tamaño de la ola. Entonces, el hecho de que veamos algunas cosas de diferentes colores es que absorben las otras longitudes, pero solo reflejan una. Por ejemplo, si ves la hoja de un árbol, absorbe el rojo, absorbe el azul, absorbe el amarillo, pero solo refleja el verde. O sea, solo refleja esa longitud de onda. Esa es la explicación de por qué existen los colores y lo que dice Jenny. ¿Por qué cuando apagamos la luz no se ve nada? Porque las cosas no tienen color en sí mismas, sino solo reflejan cierta longitud de onda. Pero la luz es solo una. Ese es como el fenómeno físico. Adelante, Jenny. Y bueno, y otra cosa que, bueno, hablo sin ningún, sin conocimiento, con carencia de conocimiento, lo aclaro. Tiene que ver entonces, sí me da sentido el cómo vemos los colores, lo que acaba de decir usted, la luz compone todos los colores, ¿no? Y se divide. Me suena en cuestión de lo que dijo Gaby, en cuestión cerebral, porque el cerebro del hombre y la mujer funcionan muy diferente. Y entonces ahí es donde me hace más ruido, y no se me ofendan los hombres, pero ahí viene entonces por qué las mujeres vemos rosa y toda una gama de rosas, toda una gama de azules. El hombre dice, es rosa, punto. Es morado, punto. También había escuchado eso, pero creo que tiene que ver con el manejo del lenguaje. Pues sí he estudiado eso, incluso hay estudios que ustedes pueden consultar en internet, pero tiene que ver con el lenguaje, no tanto que las mujeres tengan la capacidad de ver más colores, sino que le ponen más nombres a las cosas, y los hombres somos como que más simplones, ¿no? Decimos, pues es rosa, y las mujeres dicen, no, es que es rosa, rosa, no sé,
hay diferentes tonos, ¿no? Rosa bajito, o por ejemplo, tienen muchos nombres para los tonos de rojo, ¿no? Y entonces hablan del chedrón y del carmesí y color carmín y quién sabe qué. Bueno, es por el manejo del lenguaje, así es, así es. Dice por acá Vicky en el chat, las mujeres en general somos muy minuciosas. Sí, yo creo que sí. Y evolutivamente el cerebro de las mujeres está desarrollado para leer las emociones. Entonces una mujer detecta cuando alguien anda enojado o algo le preocupa, la mujer es la primera en darse cuenta. Sí, estoy de acuerdo, Jenny. Sí hay diferencias muy importantes. Y pues regresando al tema de los colores, me parece que lo correcto sería decir, no vemos luz, no vemos colores, lo que vemos es luz. ¿No? O sea, los colores no existen en el sentido de que pues lo que estás viendo es luz, pero es luz de diferente longitud, solo que pues nunca lo explicamos así, ¿no? Simplemente decimos es rojo y punto. Entonces, ¿los colores existen? Pues en mi opinión, sí y no, por todo lo que ya comentamos. Oye, ya estoy Adelante. aquí de regreso, ya estoy aquí de Muy bien, regreso. bienvenido otra vez, Oscar. Sí, en lo que regresabas, pues nos pusimos a platicar un poco del tema, escuchamos varias opiniones, pero bueno, aquí Gaby también quiere expresar algo. Vamos a darle la palabra. Adelante, Gaby. Hola. Lo que decía usted es por ondas. Se desplaza mediante ondas y sí, efectivamente son por tamaños. Por eso es que el arco iris tiene como cierto tamaño en los colores. Así es, el hecho de que veamos los 7 colores, estamos viendo los 7 tamaños de ondas que tiene la luz. Hagan de cuenta que la luz agrupa todos los colores. La luz blanca, la luz del sol o la luz de un foco tiene todos los colores. Y ya cuando pasa a través, digamos, como de un filtro, que sería el prisma o el vidrio, entonces ya cada onda se va por su lado. También eso puede explicar por qué el cielo es azul y por qué el cielo a veces se ve como de color rojo o anaranjado. No es que el cielo cambie de color, sino que es la luz, eh, diferentes longitudes de onda lo atraviesan a diferentes horas del día. Esa es la explicación. Pero bueno, vamos a darle otra vez la palabra al profe Oscar, que ya se Yo quisiera incorporó. Adelante. aportar un video que vi apenas que es un círculo, creo que se llama círculo cromático, que tiene todos los colores y lo gira, y al momento de girar se ve blanco. Entonces es como una experimentación en la que se puede comprobar. Si se dan cuenta todo lo que están comentando, pues al final está como apegado a la ciencia, ¿no? Que al final hay una forma de demostrar, ¿no? Si realmente existen o no existen. Pero el objetivo de esta pregunta era también para resaltar que al final lo que conocemos como los colores al final es una construcción social o una construcción humana. Es existente para nosotros porque lo hemos nombrado y al final pues lo podemos ver, ¿no? A lo mejor para los animales pues ellos no van a ser conscientes si realmente existen los colores o lo que están viendo es rojo porque la luz se descompone o esto que nos acaba de explicar Miguel, ¿no? Entonces al final sí existen, pero solamente para nosotros, ¿no? Porque es algo que hemos construido a través del tiempo. El disco de Newton. No sé si era ese, pero lo voy a investigar así, Miguel. Muchas gracias. Pero qué padre esto último que escuché, a mí también me dejó más, con más curiosidad de aprender esto. Bueno, pues nada más para resaltar, esta pregunta es para poderles comentar que realmente lo que genera el conocimiento es algo que se le llama el pensamiento científico. ¿Alguien quiere comentar algo o está poniendo aquí en Y el profesor y Rosita el chat? escribía algo. Ajá, sí era justo para leer lo que nos dice Rosy. Y Rosy pregunta, ¿y entonces el sol de qué colores? Oh, qué pregunta tan profunda, Rosy. Yo lo que estaba viendo, hay una página bueno, se llama Cosmos, y creo que se llama el telescopio, la verdad está en inglés, ¿no? Bueno, está en otro idioma, no sé cómo se dice el telescopio, pero supuestamente captan la luz con luz infrarroja, pero al final adaptan las imágenes para que sean visibles al ojo humano. Pues al final más bien es una forma de tratarlo de interpretar, pero quién sabe realmente cómo sean los colores de lo que hay en el universo, lo que vemos como
como el universo, ¿no? Por ejemplo, las nebulosas realmente, quién sabe si sean de ese mismo color, ¿no? Es una pues a lo mejor interpretación de lo que hacen a través de ciertas radiaciones de la luz, ¿no? Bueno, yo quisiera verlo, quisiera imaginar así, pero realmente para decir que así tal cual, compararlo como lo real, como la imagen, pues no sabría decirle, pero bueno. Pero muy buena pregunta. Que al final es lo que busca la ciencia, ¿no? Realmente llegar a esa respuesta, ¿no? De lo que, como decía al principio, ¿no? De las leyes que rigen el universo. Pero bueno, como les quería, cuando yo quería llegar a este punto, Mario Bunge escribió un libro sobre la ciencia para decir qué es. Y bueno, y la ciencia pues prácticamente se basa en el pensamiento científico. Como les comentaba, pues es una creación humana, ¿no? Es algo que hemos construido y que, pues, como hemos visto, pues cambia a través del tiempo. Pero este pensamiento va a tener ciertas características. Por ejemplo, una de ellas es que es fáctico, quiere decir que parte de los hechos y de la realidad, o sea, de lo que podemos ver. Otro punto importante es que es analítico, que por ejemplo podemos descomponer y clasificar. Por ejemplo, ahora que vieron el tema de las células, vieron cuáles son sus elementos, cómo se estructura, qué función tiene. Pues esa es una forma de analizarlo, ¿no? Descomponer en los elementos que lo estructuran. Y al final, pues clasificamos en cuestión de las funciones. También es trascendente, que eso quiere decir que no muere. Por ejemplo, pueden a lo mejor morir las personas que a lo mejor que lo aportaron, pero ese conocimiento tal cual va a trascender, bueno, al menos hasta que exista la humanidad o haya un registro, ¿no? De que ese conocimiento existió o se generó. También otro punto importante es que es preciso. Eso quiere decir que, por ejemplo, como las matemáticas, si yo a 5 le quito 2, me van a quedar 3, ¿no? Entonces eso es tal cual preciso, ¿no? Pues con exactitud. También el pensamiento tiene que ser simbólico. Si ustedes recuerdan o pensamos cómo es un átomo, posiblemente vamos a imaginar una imagen. Esto es una representación mental, ¿no? Al final es como un acuerdo de decir, pues este dibujo o esta representación va a simbolizar lo que es un átomo, pero realmente no sé si el átomo creo que no es visible al ojo humano. Entonces solamente es una representación mental, por eso dicen que es simbólico. Otra cosa importante es que tiene que ser comunicable y tiene que ser al alcance de todos, ¿no? Que se ha llevado de generación tras generación. Otro punto importante es que tiene que ser verificable y se tiene que someter a pruebas. Por ejemplo, si yo tengo cierta idea y lo manejo como conocimiento científico, así yo lo pongo en prueba en China, en cualquier parte del mundo, tiene que ser, pues tiene que dar el mismo resultado. Metódico, porque como lo vimos ahorita con los pasos del método científico, no importa si lo repito 1000 veces, tengo que llegar al mismo resultado si yo sigo los mismos pasos. Otro punto importante, tiene que ser predictivo, o sea que yo pueda decir qué es lo que va a pasar, pero a partir de estas hipótesis que al final van a ser comprobables. Y por último, tiene que ser útil. Tiene que tener tiene que poder, nos va a permitir comprender grandes problemas y así buscar soluciones, como hace rato, no recuerdo quién dijo, que algunas personas estudian a lo mejor algunas enfermedades, pues para poderlas curar, ¿no? Entonces al final la ciencia pues permite darle esa solución a esos problemas. Bueno, pero esto es parte como de las características, bueno, realmente son 15 puntos sobre el pensamiento científico, pero esos son como los más relevantes. Eso solamente es información extra, no es tan importante, pero lo quería comentar como partes importantes puntos importantes de cómo es la ciencia y cómo se ha construido a partir de nosotros. Pero bueno, antes de continuar, quisiera pasarles un pequeño video para cerrar este tema de qué es la ciencia y pues ya centrarnos entre la diferencia de las ciencias sociales y las naturales. Pues bueno, un segundo. Especial, la ciencia, el conocimiento puede
puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial, el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente, si te gustó esto,
Bueno, en conclusión, no crean todas las barbaridades que digo. Siempre tengan la duda y compruébenlo con algunas otras fuentes. Bueno, ¿a ustedes qué les pareció este video? Es como el resumen de todo lo que platicamos. Bueno, vamos a adentrarnos ahora a identificar cuál es la diferencia entre las ciencias sociales y las naturales, porque fíjense, aunque las ciencias naturales y las ciencias sociales se han tratado de pues estudiar a partir de los mismos métodos, realmente algo muy importante o algo muy curioso de las ciencias sociales es que no se puede generalizar. Ahorita vamos a ver de qué trata en los estudios de las ciencias sociales. Bueno, primero vamos a comparar las definiciones. Entonces le quiero pedir a Jenny si me ayuda a leer lo que ve aquí en pantalla. Sí, claro, definición. Naturales son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la naturaleza y los fenómenos naturales. Sociales, conjunto de disciplinas que estudia al ser humano, su comportamiento, interacciones, creaciones y la sociedad. Muchas gracias, Jenny. Pues si se pueden dar cuenta, las ciencias naturales, por ejemplo, como los temas de biología, de geografía, pues tratan de estudiar, por ejemplo, cuando dice fenómenos naturales, por ejemplo, el por qué llueve, a lo mejor el por qué tiembla, prácticamente pues lo que no está en el control de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo controlar que tiembla o no tiemble. Al final es algo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor las radiaciones solares es algo que sucede y que al final no está en nuestra decisión. En cambio, pues las ciencias sociales, pues únicamente van a buscar estudiar el comportamiento humano y las interacciones que tenemos en sociedad. Esa es como una de las principales diferencias. También tienen finalidades distintas. Rosa, ¿me puedes ayudar a leer lo que ves aquí en pantalla? Sí, dice finalidad. Naturales, explicar y describir las leyes del mundo natural y su funcionamiento. Sociales, explicar y comprender cómo funciona el mundo social, las acciones y el comportamiento del ser humano y sus instituciones. Muchas gracias, Rosy. Bueno, nuevamente resaltando cómo, por ejemplo, únicamente en las naturales se va a tratar de explicar el cómo funciona la naturaleza misma, ¿no? Mientras que las sociales va a tratar de poder como comprender el cómo, a lo mejor, cómo vivimos. Un ejemplo podría ser el por qué en las escuelas hay a lo mejor bullying, ¿no? O sea, cómo es que se da, qué es lo que lo permite, cómo influye, qué es lo que hay alrededor para que ocurra este fenómeno, ¿no? Este fenómeno social, para llamarlo así. Y bueno, en las naturales, pues a lo mejor vamos a tratar de interpretar, por ejemplo, tomando en cuenta el ejemplo que hace rato estamos platicando, cómo es este fenómeno de la luz y que lo podemos ver pues tal cual como en colores, ¿no? Luis, ¿me puedes ayudar a ver la siguiente imagen? Sí. Dice objeto de estudio. Naturales. El mundo y los fenómenos naturales. En las sociales, ser humano, la sociedad y sus interacciones. Muchas gracias, Luis. Pues nada más, nuevamente para resaltar estas diferencias, cuando hablamos de objeto, pues hablamos como tal cual, a lo mejor algo a veces no tan palpable, o sea, algo que no vamos a poder, como por ejemplo, a lo mejor la felicidad tal cual no la podemos agarrar, pero a lo mejor sí la podemos visualizar en acciones, ¿no? Pero en la naturaleza, pues a lo mejor sí podemos tal cual ver cómo es un ecosistema, cómo son los elementos para que a lo mejor un lugar sea boscoso o tenga ciertas características para que se clasifique como una selva,
pues al final pues tiene que ver más así como lo dice tal cual, con el mundo natural. Jenny, ¿quieres comentar algo? Sí, profesor, nada más un favor, comentábamos hace rato que se desconectó usted. Si hay algún punto en donde usted pueda darnos un estímulo respecto a si es pregunta de examen en cuanto a la imagen que está proyectando, o algún punto muy, algo que sea muy importante que debamos de anotar, si por favor nos pudiera hacer énfasis en esos momentos, se lo voy a agradecer mucho. Claro, claro, de hecho, tal cual en el momento les diré. Ahorita les voy a, de hecho les voy a poner una pregunta en específico, que es con lo que vamos a agarrar este bloque comparando las ciencias naturales y sociales, y ahorita lo platicamos. Pero no te preocupes, Jenny, sí les diré. Bueno, como les comentaba hace ratito, se ha tratado de estudiar a las ciencias sociales de la misma forma que de las ciencias naturales a partir de este método científico, pero realmente hay algunas limitaciones al momento de realizarlo. Y bueno, principalmente en las naturales vamos a ver que su método va a ser más cuantitativo, como lo medible, y algo que a lo mejor se pueda experimentar. Y bueno, siempre con apoyo de las ciencias formales como las matemáticas. Por ejemplo, ¿a qué temperatura tiene que llegar el agua para que se evapore, ¿no? Por ejemplo, pues al final va a haber un dato numérico en el cual yo puedo decir que en este momento ya está en punto de ebullición. En cambio, en las sociales van a haber otros métodos distintos. Los cuantitativos, que ahorita vamos a ver cuáles son como las técnicas que se usan para utilizar como a lo mejor datos numéricos. Los cualitativos, que tienen que ver con las características, que también se le llaman como variables, y mixtos, o sea, que combinan ambas. Bueno, otra diferencia, pues son los campos de estudio, que también pues, les podemos llamar disciplinas. Ahí son estas ciencias que se van a enfocar en algún tema en específico. Por ejemplo, dentro de las naturales, tenemos a la astronomía, la química, la física, la biología, la geología, entre otras. Y dentro de las ciencias sociales, pues vamos a ver, por ejemplo, la historia, las ciencias políticas, la lingüística, economía, derecho, sociología, arqueología, psicología, entre otras. Ahora vamos a ver a detalle qué tienen que ver o en qué se enfocan estas ciencias en particular. Creo que ya me la brinqué, pero bueno, espérenme, déjame ver si viene o no viene. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguien que me pueda decir con sus propias palabras cuál es esta diferencia entre las ciencias naturales y sociales? Angie. Adelante. Angie. Que las ciencias naturales se dedican a estudiar la naturaleza, los fenómenos naturales, y las ciencias sociales a los humanos y todo ese tipo de... ahí es que ahí ya no le alcancé a subir, profe, pero eso fue lo que yo entendí. Bueno, si quieres me regreso. Pero así tal cual, eso sería como la principal diferencia. Fíjense que me hice recordar una maestra que tuve en la universidad de la materia de sociología, y nos decía que había una diferencia entre decirnos sujetos o individuos. Porque al final decía que sujeto, porque si decimos sujetos porque estamos como que sujetos a ciertos lineamientos, a ciertas reglas, pero también al final somos individuos, porque como somos seres individuales, aunque somos parte de una colectividad o de una sociedad, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. En cada uno pues ha habido cosas distintas, y que al final eso forma nuestro propio criterio de lo que consideramos como lo correcto o como lo bueno o lo malo.
pues al final pues también somos individuos, somos seres individuales, pero al final también somos seres colectivos, que al final estamos pues tal cual sujetos a cierta estructura social. Pero bueno, eso es lo que dejo esto sí es importante, sobre todo la definición de las ciencias sociales. Profe, Blanche también quería comentar algo. ¿Quién? Perdón. Blanche. Adelante, Blanche. Buenas tardes, profe. Ay, pues la verdad es que ahora sí ya me quedó súper claro cuáles son las ciencias naturales. Bueno, las ciencias naturales, ahora que nos las dio el profe, pues sí, ya lo sabía y ya lo sabía desde antes, pero las ciencias sociales, así como que no lo tenía muy claro. Y ahora ya sé que las ciencias naturales, pues estudia todo lo de la tierra. Y las sociales, pues estudia más las personas, es más estudio. Sí, bueno, por ejemplo, si podemos como diferenciar un poco, tomando en cuenta a lo mejor los temas que ustedes ya vieron, en el cuerpo humano pues tenemos como cierta estructura, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo está compuesto de varios sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema óseo, el digestivo, el circulatorio, el nervioso, y que a lo mejor eso lo podemos estudiar a partir de las ciencias naturales, porque es algo natural, es algo que que ya está ahí, no es como que podamos nosotros influir en el funcionamiento o en la existencia de estos sistemas. Y por ejemplo, de ahí, pues ya vienen los tejidos y esos tejidos a la vez de las células, que al final es algo de forma natural, es algo que existe, ¿no? No es algo que como que podamos crear. Pero, por ejemplo, dentro de la sociedad, nosotros sí podemos a lo mejor crear una familia. Es algo que sí podemos realizar. A lo mejor incluso el que estemos aquí es una construcción social y creamos este grupo de estudio. Adelante. Jenny quería comentar algo. Sí, desde hace un momento tenía su mano levantada. Adelante, Jenny. No, sí, Perdón, que Jenny. ya me ganó, profe. Era justo esa mi Ay. definición, bueno, a lo que había escrito, algo muy parecido a lo que dijo de las naturales, algo sobre lo que ya está desarrollado, ya existente, y que no tenemos, podemos cambiarlo, pero al final de cuentas es algo que ya existe, y lo social es algo que al final de cuentas desarrollamos los seres humanos como sociedad, y que además es muy cambiante, porque dependiendo la sociedad en donde se esté, pues se ejecuta de diferente manera. Ahí decía usted hace rato en el video, si un experimento se hace de un lado del planeta, va a ser lo mismo si se hace del otro, y en cambio en la sociedad no va a funcionar igual en México que en Corea. Ajá, exactamente. Por ejemplo, aquí me acordé también, una vez en un grupo estábamos platicando sobre algunas costumbres culturales. Por ejemplo, había una chica que es muy fan sobre la cultura coreana, ¿no? Como por eso del K-pop. Y ella comentaba que, por ejemplo, en Corea no tienen la costumbre de dejar propina, que incluso se considera como pues una ofensa para los trabajadores y que incluso también algo normal es eructar cuando acaban de comer, que es como una señal que te gustó la comida, ¿no? Como que realmente que lo estás disfrutando. Pero en cambio, si aquí lo hacemos en nuestro país, es como que, ay, qué cochino, ¿no? Como que luego te ven mal y sacamos la frase de más vale afuera que adentro, ¿no? Pero al final es algo cultural, ¿no? Y aquí en México, pues, tenemos incluso esa costumbre de a lo mejor dejar propina, y que incluso ya lo ven como obligatorio, ¿no? Bueno, ahí vamos a entrar después a estas leyes, dicen que la propina no es obligatoria, pero algunos establecimientos dicen que sí tiene que ser obligatoria, y bueno, hay todo un mundo sobre esto de si es bueno o no es bueno dejar propina, si es obligatoria, ¿no? Pero al final es una construcción social, ¿no? De dejar ese extra, ¿no? A lo mejor por una satisfacción de un servicio que nos dieron. Pero sí, efectivamente, está muy bueno el ejemplo que nos acabas de dar, Jenny. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre estas diferencias? Bueno, entonces, resaltando nuevamente, la definición de ciencias sociales, esa sí es importante, posiblemente
la encuentren en los exámenes. José Luis, perdón, profe, José Luis quiere decir algo. Adelante, Luis. No, perdón, apenas. Sí, cierto. Pues más que nada que hacer notar como una diferencia ahorita lo que veo, igual y nos puede servir como un poquito. Lo que estábamos viendo en geografía también habló un poco de lo natural y lo social. Entonces ahorita yo lo que estoy escuchando tiene como mucha relación, digamos, esa materia con la de ahorita, porque también se estudiaba lo mismo, lo natural y lo social. Pues nada más era un comentario a ver si igual nos puede servir como para también Sí. orientarnos un poco. Sí, fíjate que una vez le pregunté a Miguel porque yo tenía duda si la geografía se consideraba una ciencia natural o una ciencia social, pero Miguel me dijo que era una ciencia mixta, sobre todo porque, por ejemplo, ¿ustedes cuál creen que sea la definición de continente? Porque, por ejemplo, está el continente americano, el africano, el europeo, el asiático, pero ¿cuál es la definición de continente? Profe Blanche puso en el chat que si van de la mano. Sí, algunas sí se apoyan de las otras, ¿no? Cuando hablamos de ciencias mixtas, sí se complementan. Por ejemplo, pues no sé cuál sea esta ciencia que a lo mejor pues puede explicar como los problemas políticos. Una vez un compañero decía que, por ejemplo, Europa y Asia se toman como dos continentes por separado, pero realmente es un solo continente. Yo entiendo como Muy levante la continente mano, a profesor. un... Adelante, Jenny. Bueno, antes de que les diga mi definición de continente. Es que no recuerdo cómo se llaman, profesor Miguel, perdóneme, cómo se llaman las palabras que están compuestas por dos, pero a mí me suena de Es como lo de prefijos y sufijos, Jenny, por ahí. Ajá, continente me suena a conti de contener y ente, si no mal recuerdo, me dijo que uno mismo, algo así, entonces que contiene como que un lugar que contiene más en sí mismo, algo así. Ah, eso estaría muy interesante, investigar la etimología de la palabra continente. Pues ya me dejaron con más duda, ahora ya voy a dudar de mi definición. Pero según yo, desde lo que, por eso les digo que en conclusión del video, pues siempre hay que juzgar todo lo que escuchamos, incluso lo que nosotros les decimos. Pero, por ejemplo, Gaby, adelante. Yo, profe, a ver, entonces, para mí la diferencia, ¿cuál es la pregunta? Sí. Yo puse aquí, bueno, anoté, ciencias sociales estudia al ser humano en su dimensión social y cultural, y ciencias naturales, métodos científicos y estudian la naturaleza, pero ambas utilizan el método científico. Bueno, fue como mi conclusión a lo que estamos viendo. No sé si estén bien o estén mal. Sí, Gaby, sí, gran parte sí, aunque la diferencia, ahorita vamos a ver por qué las ciencias sociales también son distintas. De alguna forma se ha tratado de usar el método científico en las ciencias sociales, pero ahorita les voy a explicar el por qué no se puede usar en todo. Sobre todo porque no podemos generalizar. Por ejemplo, algo importante del método científico, como lo vimos ahorita, es que sea comprobable y que aplique en cualquier parte del mundo. Ese es el problema con las ciencias sociales, que por ejemplo, un fenómeno social que ocurre, un ejemplo en mi país, no va a ser de la misma forma que ocurre en otro lado. Incluso, por ejemplo, algún problema que ocurre, vamos a imaginar en la secundaria tal, de la delegación tal, en la colonia tal, no va a ser el mismo problema que va a tener otra escuela, a lo mejor en otro estado, ¿no? Vamos a imaginar en una escuela de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Pues al final, el contexto le va a dar ciertas características y que al final no se va a poder generalizar alguna conclusión que se dio a lo mejor en ese estudio de algún fenómeno que pasó en la secundaria de la Ciudad de México a otra escuela que está en otro lugar. Es el detalle de las ciencias sociales y el por qué no se puede aplicar tal cual el método científico para todo.
pero ahorita vamos a ver a ese punto. Pero bueno, lo que les quería comentar es que por eso hay algunas ciencias que son mixtas, porque, bueno, según yo lo que recuerdo de mis temas, de mis clases de geografía, es que continente tiene que ver con una extensión terrestre como que muy amplia, ¿no? Por ejemplo, hay islas, hay archipiélagos, hay otras cosas, pero un continente pues tiene que ver con una amplia zona, ¿no? Y en este caso, en el caso de Europa y de Asia, tal cual no hay una división como que lo separe algún océano o algún campo, un cuerpo de agua. Más bien esta separación tiene que ver con, es más política. Supuestamente como un solo continente se le llama Eurasia, pero realmente solamente es un acuerdo, cuando más bien es un tema político, y entonces ya tiene que ver con temas sociales. Entonces, por eso que la geografía, incluso, por ejemplo, el llamarla a lo mejor de aquí para acá es México, y de aquí para allá es Estados Unidos, ¿no? Al final hubo un acuerdo entre naciones para que realmente eso solamente se contemplara como el territorio de nuestra nación y no más allá. Entonces, por eso que a veces algunas ciencias se complementan de ambas. Y bueno, entonces, así, bueno, tomando en cuenta lo que a mí me platicó Miguel, pues las podemos también definir como mixtas, porque al final se combinan, o se complementan tanto de las naturales como de las sociales. Pero bueno, entonces vamos a profundizar más a detalle esto de las sociales. Denme nada más un minuto porque ya no veo, ya se me está acabando la luz y anda a oscuras. Entonces nada más voy a adelantar la presentación y prender rápido la luz, ¿va? Un segundito. El profe Mike puso en el chat sobre la definición de continente y aquí nos escribió también en este chat. A ver, díganmela para escucharla. Aquí está. Puso, otro ejemplo es la antropología. Es una ciencia mixta. Pero en WhatsApp. ¿Quién lo puso? El profe Mike. Es que yo les compartí en el grupo de WhatsApp una definición que encontré sobre esto que comentabas de continente. Y esto lo que nos acaba de leer Vicky sobre el origen etimológico es que contiene tierra, o sea, una extensión grande de tierra, por aquello de que comentabas hace un momento. Ya. Muchas gracias, Miguel. Pero entonces no estaba tan perdido, ¿verdad? No, pero sí es muy interesante, se me hace un buen ejemplo de cómo nosotros en realidad creamos nuestras propias reglas, ¿no? Porque la tierra ahí está, pero es la geografía política la que define las fronteras, ¿no? Es decir, como lo que tú decías, a partir de aquí ya empieza otro país, pero si lo vemos desde el punto de vista de ciencia natural, pues un continente no tiene fronteras más que los ríos, las montañas y todo lo que ya sabemos. Por acá José Luis quiere aportar algo. Adelante, José Luis. Más que aportar, ya me surgió una duda, porque ahorita comentan que los límites entre naciones, pues hubo un acuerdo, ¿no? Pero por decir, ¿quién fue quien realmente dijo de aquí es Europa, Asia, América? ¿No saben ustedes quién fue el que hizo eso? Pues, bueno, yo creo, yo te diría a partir de lo que yo considero, ¿no? Yo diría que a lo mejor a partir de las primeras civilizaciones, por ejemplo, si retomamos la definición de qué es un imperio, el imperio era pues un conjunto de personas, pero que al final buscaba expandir sus dominios, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron a ver el imperio romano, hubo una caída de este imperio porque a lo mejor perdió ciertas zonas en las que ya no tuvo control, pero al final pues ellos quisieron como que abarcar cierta zona que estuviera sumando. Entonces yo creo que ha sido una construcción a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, incluso antes las zonas en nuestro país estaban divididas de diferentes formas, ¿no? Existían diferentes culturas, que por ejemplo también estaba el Imperio Mexica, que tenía como dominado a otras culturas a su alrededor, ¿no? Pero al final ellos siempre
buscaban como tener el dominio. Pues yo creo que tiene que ver, bueno, esa es mi percepción, alguien que dijo, pues yo quiero tener el control de todo, ¿no? O a partir de esto de creerse dueño, ¿no? De decir, pues de aquí para aquí esto es mío, ¿no? Pues yo siento que por ahí va, ¿no? Entonces no te sabría decir exactamente cómo fue que surgió, pero yo creo que ha sido a través de la historia de la humanidad, ¿no? De decir, pues estos son mis dominios. Adelante, Rosy. Profe, puede ser un ejemplo de como ahorita las delegaciones, que de aquí a aquí es delegación tal, de aquí a aquí es delegación tal, y así, ¿no? Y cada quien tiene su delegado, le llaman, ¿no? De cada delegación. Puede ser. Ajá. Sí, también, pero al final es un acuerdo que a lo mejor a partir de ciertos modelos políticos o de cómo es la mejor forma de gobernar, pues hemos llegado a estos acuerdos de decir, pues a partir de la democracia o a partir de cierta estructura, pues podemos decir que hasta aquí va a haber un cierto control por esta persona, ¿no? Pero bueno, muy buena pregunta, José Luis. De todos modos, voy a aplicar la vieja confiable. Vamos a estudiarlo más. Por eso es muy importante de la ciencia, ¿no? Siempre empezar a partir de una pregunta y comenzar a indagar, ¿no? Comenzar a investigar. Y a lo mejor estas ideas que tenemos de, pues, quién lo estableció, pues ir viendo cómo, o a partir de información, a partir de otras fuentes, realmente comprobar cómo fue esto que se fue creando. Pues bueno, para no perdernos en estas preguntas, vamos a retomar un poco esto de las ciencias sociales, porque incluso esto que acaban de preguntar, posiblemente lo vamos a platicar mañana, a lo mejor no de manera tan profunda, más bien de manera más conceptual. Pero bueno, vamos a identificar cuáles son las características de las ciencias sociales para poderlas comparar o tener más clara la diferencia con las naturales, porque aunque podemos decir que en ambas se puede aplicar el método científico, pues no se puede usar únicamente esa forma de estudiar los fenómenos sociales. Bueno, entonces, una cosa muy importante sobre las ciencias sociales es que el objeto de estudio o el sujeto o lo que vamos a tratar de analizar siempre va a ser al ser humano, a las personas, pero siempre en cómo actúa en sociedad. Y eso tiene que ver también como lo que creamos, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Por ejemplo, cómo fue que se crea una nación, cómo es que se crea, por ejemplo, una institución que a lo mejor se va a dedicar únicamente a lo educativo, a la salud o incluso a lo cultural. Entonces, al final, hay una serie de creaciones, pero que son únicamente humanas. Hace rato poniendo el ejemplo que a lo mejor nosotros no podemos crear a lo mejor un lago, más bien o un río, es algo que está ahí de forma natural, pero a lo mejor sí podemos crear pues un grupo social que a lo mejor compartamos ciertas características y ciertos pues como cosas en común, ¿no? Al final vamos a compartir siempre algo en común que nos va a permitir estar juntos. Bueno, otra cosa importante de las ciencias sociales es que siempre va a haber un análisis de casos particulares, como lo que les comentaba. Siempre no se puede aplicar, por ejemplo, las mismas ideas en una escuela de una ciudad, por ejemplo, tomando en cuenta esto de las alcaldías. Incluso el simple hecho de decir, pues yo soy de Iztapalapa o yo soy de Coyoacán, al final siempre vamos a traer un peso cultural, ¿no? Va a dar una idea de cómo es esa persona por el simple hecho del lugar de donde viven. Entonces, al final, no se puede por eso aplicar el método científico porque cada zona o cada contexto va a tener ciertas características en específico. Y es por eso que se dice que la neutralidad tampoco no es posible, porque incluso yo, por ejemplo, al ser parte de a lo mejor de un contexto, y a lo mejor yo voy a defender, ¿no? Por ejemplo, si es criticado
a lo mejor el lugar donde yo vivo, decir, es que Iztapalapa es muy inseguro, ¿no? Entonces a lo mejor yo voy a decir, no, pues claro que no, porque nosotros siempre nos echamos la mano, siempre estamos unidos y siempre defendemos a los que somos de aquí, ¿no? Pues al final no podemos ser neutrales, no hay como esa objetividad, porque somos parte de, no es como que yo me salga de la sociedad, de decir, pues esto es la sociedad y así funciona, más bien yo también soy parte de, ¿no? Incluso se dice que nosotros también nos estudiamos al mismo tiempo, o sea, soy la persona que lo estudia, pero al final también soy objeto de estudio, porque soy parte de esa misma sociedad. No puedo como quitarme toda esa historia de todo lo que pues, se ha construido como lo que somos hoy en día, porque al final el simple hecho que a lo mejor use ropa, ¿no? Que use tenis, al final es una construcción que se ha dado a través del tiempo, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos la misma vestimenta de hace 500 o hace 1000 años, ¿no? Al final ha cambiado y pues tiene que ver con que somos parte de. Es por eso que se dice que no existe esa neutralidad. Y por ejemplo, dentro del método científico, siempre se busca ser objetivo y supuestamente se ve como fuera de, ¿no? O sea, que no somos parte de ese fenómeno natural. Por lo tanto, también es difícil, hay una dificultad para experimentar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comprobar que a lo mejor, van a decir que me voy a agarrar de bajada a los de Iztapalapa, pero ¿qué tal si yo quiero experimentar que a lo mejor si es una zona insegura? Pues realmente no le voy a decir como una persona, oye, como que pasas por ahí y a ver si te asaltan, ¿no? O no sé, ¿no? Entonces al final no puedo tal cual provocar que pase cierta situación, o es como que más complicada, porque al final yo estoy influyendo para que suceda y entonces no estoy tal cual estudiando el problema social o una situación social tal cual, más bien yo ya estoy influyendo. Entonces esa es una de las problemáticas incluso de las ciencias sociales, que a veces al momento de estudiar algo podemos influir en los resultados. Por ejemplo, el simple hecho de que estemos grabando esta sesión posiblemente va a influir en lo que yo diga. Por ejemplo, incluso yo mismo, ¿no? Como profesor, el simple hecho de que yo me esté grabando, pues va a influir mucho en mis nervios, ¿no? De decir, con cuánta seguridad voy a decir lo que sé o lo que yo quiero decir. Pues al final, pues todo esto va a dificultar realmente los resultados que podamos tener al final de hacer una serie de conclusiones a partir de la situación, ¿no? Por ejemplo, incluso eso podría ser un objeto de estudio, ¿no? Si realmente el grabar la sesión dificulta el proceso de aprendizaje o no. Ese podría ser incluso una pregunta de estudio dentro de las ciencias sociales. Y por lo tanto, pues también va a haber poca capacidad de predicción, ¿no? Yo, por ejemplo, aunque a lo mejor tengo la idea que grabar la sesión va a dificultar el proceso educativo, pues no, de seguro Luis se va a poner nervioso cuando vaya a participar, porque cada que grabo la sesión, pues ya no quiere, ¿no? Pero cuando no la grabo, pues sí participa, ¿no? O es un ejemplo, obviamente no es que pase así, ¿verdad? Pero al final, pues yo no puedo saber si realmente eso va a pasar, o posiblemente si yo mando a una persona a que supuestamente la asalten a Iztapalapa, ¿qué tal si no pasa, no? Yo estoy dando por hecho que a lo mejor va a pasar, pero realmente pues no puedo dar por hecho que eso va a ser así, tal cual. En cambio, por ejemplo, dentro de las ciencias dentro de las ciencias naturales, si le prendemos, si calentamos agua, va a haber un punto en el que se va a evaporar. Pues ya hay una predicción, porque sabemos que eso pasa cuando al agua se aumenta, cuando al agua le aumentamos la temperatura. Ya eso sí lo podemos predecir, pero dentro de las ciencias sociales, pues eso no es posible. Otra característica es que hay una dificultad para producir generalizaciones, proponer leyes o teorías. Por ejemplo, el método científico, eso nos permite que, por ejemplo, lo puedo repetir 1000 veces y eso va a aplicar. Por ejemplo, ahora que vean las leyes de Newton, no importa la situación, siempre va a ser aplicable. No importa si estoy en cualquier parte del planeta, siempre va a aplicar. A lo mejor posiblemente, si estamos en otro planeta, vamos a llamar en Marte, posiblemente ahí no va a funcionar porque a lo mejor hay otro tipo de gravedad que va a influir en los resultados. Pero dentro de las ciencias sociales,
no podemos decir que si hacemos ciertas cosas o si hay ciertas características dentro de un contexto, vamos a tener ciertos resultados. Entonces, por eso que dentro de las ciencias sociales va a haber una dificultad de hacer generalizaciones, que es algo que nos permite el método científico. Y bueno, también pues, algo muy importante o una característica de las ciencias sociales es que las interpretaciones van a ser diferentes. Por ejemplo, yo puedo opinar desde mi punto de vista cómo es cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, nuevamente tomando el ejemplo de Iztapalapa, o yo puedo decir mi opinión de cómo es a partir de lo que yo he vivido, a partir de lo que yo he visto. Pero a lo mejor cada uno de ustedes me va a dar una perspectiva distinta de qué es Iztapalapa, ¿no? Si decimos, ¿qué es Iztapalapa? ¿Cómo es Iztapalapa? Cada quien va a hacer una interpretación distinta. Incluso, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de esta misma clase o una fiesta. Si decimos, ¿qué tal estuvo la fiesta o qué tal estuvo la clase? Pues yo voy a decir, pues para mí estuvo interesante, pero posiblemente para otra persona va a decir, pues para mí estuvo muy aburrida, porque la verdad se hablaron de muchos temas que al final me confundieron, o posiblemente, pues se habló de un tema que desconocía, que era como el color, no sé, ¿no? Al final, cada uno le va a dar un punto de vista distinto, ¿no? Una interpretación diferente a partir de lo que nosotros tenemos de nuestra individualidad. Ahora vamos a hablar este segundo punto del uso de los métodos cuantitativos y cualitativos. Vamos a ver que incluso son muy distintos a los que usan las ciencias naturales. Ahora les quiero explicar algunos ejemplos de cómo se usan estos métodos. Y por último, pues otra característica son las variables que mediante la observación podemos, o mediante las encuestas, cuestionarios y análisis de diferentes medios, que ahora vamos a ver a detalle cómo es que se analiza la información. Bueno, estas variables son estas como características que van a influir al fenómeno social que vamos a querer estudiar. Todavía tenemos tiempo. Bueno, a ver, una sola participación. Es cierto, todavía no. Ya me estoy adelantando. Bueno, vamos a ver qué son los métodos cualitativos. Bueno, retomando un poco como esto de los prefijos y sufijos, cuando hablamos de quali, tiene que ver como con las cualidades. Y bueno, dentro de los métodos cualitativos, porque fíjense que incluso un mismo fenómeno social se puede analizar únicamente desde un solo método. O sea, lo puedo analizar únicamente desde un método cualitativo, pero también lo podemos analizar desde un método cuantitativo o usando ambos, que serían ahí los mixtos. Pero bueno, dentro de los métodos cualitativos se busca como comprender y explicar la realidad social a partir de datos recolectados. Se interesa por contextos específicos, con sus propias particularidades y cuya explicación no aplica a otros contextos sociales, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, este grupo de estudio tiene ciertas características, ¿no? Cada uno tiene ciertas cualidades que al final va a permitir que a lo mejor demos ciertas opiniones, pero a lo mejor si yo quiero replicar esta misma clase en otro momento, o incluso en si en este mismo grupo, si lo queremos volver a repetir, no vamos a decir las mismas cosas, posiblemente salgan nuevas preguntas o nuevas opiniones distintas, ¿no? Porque al final cada contexto va a tener esas características diferentes y que al final es algo que nos permite o que los métodos cualitativos quiere como analizar, ¿no? Por eso muchas tesis siempre son muy específicas de en qué lugar, con qué grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, algunas tesis dentro de la psicología, por ejemplo, de lo que yo estudio dentro de la psicología educativa, dice a lo mejor el rezago educativo en niños de 3 a 5 años en la delegación Azcapotzalco. Al final hay una cierta característica en un contexto en específico, ¿no? Eso es lo que busca estudiar los métodos cualitativos, ¿no? Y bueno, las técnicas que utilizan los métodos cualitativos, por ejemplo, sería la entrevista, las observaciones sin interferencia. Por ejemplo, la entrevista, pues su principal característica es que va a haber como una serie de preguntas abiertas, ¿no? Es como, ¿te gustan las matemáticas? ¿Sí o no? Podría ser más bien como, ¿qué te gustan de las matemáticas? Para ti, ¿qué es lo más difícil de estudiar tal cosa, no? O ¿tú qué opinas sobre tus compañeros? Pues al final las entrevistas, pues va a tener una serie de preguntas abiertas. La observación sin interferencia tiene que ver con, voy a únicamente estudiar un fenómeno social, alguna circunstancia, pero sin
sin a lo mejor involucrarme, ¿no? Sin ser parte de. También está el análisis de documentos históricos y bibliográficos y de otros medios, como la fotografía, los videos, como los documentales, grabaciones de sonido, entre otros. Dentro de los métodos cuantitativos, bueno, el objetivo va a ser analizar los resultados mediante, bueno, los resultados de mediciones realizadas con instrumentos. Por ejemplo, aquí aplica el método científico, aquí se aplica con la finalidad de generalizar descubrimientos. Por ejemplo, una técnica sería los estudios cruzados, las encuestas cerradas, por ejemplo, estos de sí, no, o de siempre, casi siempre, a veces, nunca o casi nunca. Algunas entrevistas estructuradas y algunos experimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dejo a lo mejor mi celular en la calle, ¿no? Ese podría ser algún experimento que yo estoy tal cual interfiriendo en o más bien yo estoy controlando que voy a tirar mejor mi celular cuando pase por cierta zona, ¿no? Pero al final ya estoy yo influyendo porque estoy provocando que pase, ¿no? Entonces ahí va a haber una experimentación, ¿no? Y que al final a lo mejor la evaluación va a ser, ¿lo agarró? Si no lo agarró, pues al final ahí vamos a hacer ese tipo de mediciones únicamente con puntos. Bueno, este punto me lo voy a brincar un poco porque la siguiente semana vamos a ver diferentes posturas de cómo se ha estudiado los fenómenos sociales. Bueno, ahí vamos a ver diferentes paradigmas. Como paradigmas, vamos a entender como el conjunto de diferentes teorías. Y bueno, y a través del tiempo, pues han existido diferentes formas de hacer interpretaciones. Pero bueno, no lo brincamos porque vamos a verlo más a profundidad. Incluso vamos a dedicar 2 clases para poder estudiar a detalle. Bueno, todo así, esta es la pregunta más importante, retomando esto que me pidió Jenny. Esto posiblemente sí les vengan los exámenes. Entonces les quiero pedir que me pongan aquí en el chat cuál creen que sea la respuesta correcta. ¿Qué estudian las ciencias sociales? Pónganme aquí en el chat A, B, C o D. Por acá ya tenemos varias respuestas. Sí. Gaby dice que la C, Mari la C, Rosy la C, José Luis también. Creo que todos opinan que la C. Perfecto, pues exactamente, ¿no? Retomando, está haciendo el resumen, ya después de todo lo que les dije. Realmente lo más importante de toda la clase es que identificar qué son las ciencias sociales y tal cual, pues sí estudian el comportamiento humano y la sociedad y el cómo interactuamos en ella misma, ¿no? Bueno, ahora nada más como para resaltar algunos campos de estudio de las ciencias sociales, vamos a identificar como las más relevantes. Entonces les quiero pedir que cada uno de ustedes me ayude a leer cada una diapositiva. Entonces le quiero pedir ahora a Gaby si me ayuda a leer la siguiente imagen. Economía. Estudia las relaciones sociales que los hombres establecen entre sí cuando producen bienes materiales y servicios con el propósito de satisfacer sus necesidades físicas y sociales básicas. Muchas gracias, Gaby. Yo, por ejemplo, diría que en términos concretos, pues la economía trata de a lo mejor estudiar la gente pues alcance para cubrir estas necesidades, ¿no? Entonces tiene que ver con la administración de los bienes. Vamos con la siguiente imagen. ¿Alguien que me ayude a leer la siguiente imagen? Podríamos ver si Lupita nos ayuda a leer. Si Lupita, si estás por ahí. Adelante, Sí, Lupita. profesor, aquí estoy. Excelente. Derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los individuos en sociedad. Las normas jurídicas son establecidas por el Estado a través del Poder Judicial. Muchas gracias, Lupita. Bueno, palabras sencillas, pues al final es estas leyes que van a tratar de
regular nuestro comportamiento en sociedad. Ahora, ¿quién me ayuda con la siguiente? Alguien que no hayamos escuchado. Blanche había levantado la mano. ¿Blanche? Ciencias políticas. Estudia las relaciones de poder, relaciones de autoridad y mando que se establecen en grandes o pequeñas agrupaciones sociales, abarcando desde el Estado, la Iglesia, la familia, la empresa, la escuela y otras instituciones. Muchas gracias. En resumen, podríamos decir que las ciencias políticas estudian las relaciones de poder y a las instituciones, como en palabras más concretas. Vamos a checar la siguiente. La siguiente, ¿quién me ayuda a leer esta? No sé si nos quiere ayudar Mai, o Eri, o Irving. Angie levantó la mano. Adelante, Angie. Antropología. Estudia y compara las diferentes culturas, las características étnicas de los distintos pueblos y las diferentes formas de expresión. Muchas gracias. Bueno, en resumen, podríamos decir que la antropología pues, va a estudiar tal cual las culturas, ¿sí? Pero yo diría que también a través del tiempo. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué me ayuda con la siguiente? Irving, ¿crees que nos puedes ayudar a la siguiente? Bueno, se ve que sí está conectado Irving, pero no tiene abierto su micro. No sé si esté ahí. Irving, ¿nos escuchas? Bueno, parece que no, pero vamos a ver si alguien que no haya pasado, por ejemplo, Eri. Hola. Hola. Bueno, Escuchamos, Eri, adelante. es que como que se corta mi internet, pero a ver si me ¿Me escuchas bien? Sí, la historia es el pasado de la humanidad, estudia e interpreta la vida del hombre como ser social a través del tiempo y en diferentes espacios, abarcándolo en todos sus aspectos. Bueno, en pocas palabras, ¿tú qué crees que estudia entonces la historia? Una vez estaba de chismoso, me acuerdo una vez que estaba de chismoso en sus clases de prepa, y me acuerdo que estaban viendo los conceptos de proceso histórico y hecho histórico. Pero en resumen, yo diría que podemos decir que la historia pues, estudia el pasado de la humanidad, así como en palabras concretas y sencillo. Bueno, ¿quién me ayuda con la siguiente? Mai. Anda por ahí, Mai. Creo que no, ya no la veo. Mayra, ¿estás ahí? No, al parecer no. No, creo que no. Bueno, Jenny, vamos a pedirle a Jenny que se nos ayude a leer este cachito. Sí, profe, con gusto. Sociología estudia cómo son creadas, mantenidas o cambiadas las organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social, el efecto que tienen en el comportamiento individual y social y los cambios producto de la interacción social. Bueno, y en palabras concretas, ¿cuál crees que sea su campo de estudio? Pues que la sociología, ¿cómo lo pondría? Pues nada más pondría, sociología estudia la estructura social. Ajá, sí, también muy buena. Ajá. La estructura y las interacciones sociales, ¿no? Yo así le agregaría nada más interacciones sociales. Gracias, Jenny. Y bueno, por último, alguien me ayuda a leer qué es la psicología.
había levantado la mano Blanche. A ver, Blanche, ¿nos ayudas a leer lo que aparece en pantalla, por favor? Psicología es el estudio biopsicosocial de las personas, su cuerpo biológico bio y su ambiente social e histórico social, la manera como el individuo reacciona con todos sus procesos psicológicos, físico, y la interrelación e interdependencia entre todos estos factores, el comportamiento humano individual. Exactamente, en resumen, sería el comportamiento humano individual. Exactamente. Bueno, aquí como haciendo una pequeña comparación con la social, al final la social sí trata de ver también cómo influye la sociedad en nuestro propio comportamiento, pero la psicología únicamente se enfoca en lo que pasa internamente. También se le llama como lo intrapersonal, pero si se dan cuenta aquí dice biopsicosocial. O sea, tiene que ver también con el desarrollo, como hablando como de nuestro cuerpo, porque al final llevamos un proceso por el cual nuestro pensamiento va a llevar una serie de cambios, incluso no es la misma forma de pensar que tenemos cuando somos niños o adolescentes o adultos, ¿no? Esto va cambiando, pero que también tiene que ver mucho con el contexto social en el que vivimos, pero tal cual tiene que ver con el comportamiento humano en la individual. Bueno, ya para despedirnos y ya no entretenerlas más, esta es la tarea, va a ser una tarea muy, muy, muy breve. Les voy a subir esta imagen y es únicamente relacionar las columnas. Esto es lo más importante, como les comentaba al principio, solamente es un cuestionario que yo les propongo como estructura para identificar lo más relevante de toda la clase. Platicamos de muchas cosas, me gustó estos cuestionamientos, de entonces quién dice que esto es México, quién es el que se cree dueño de las cosas, ¿no? También fíjense que también es algo que a mí me ha costado trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué nos creemos dueños del mundo, ¿no? Entonces, bueno, solamente para resaltar, retomando algo que les comenté al principio, por si no estuvieron, este cuestionario, yo se los propongo como para resaltar lo más relevante, porque también di datos que solamente, que son extras, ¿no? Que no va a ser como punto que se van a encontrar en los exámenes, pero sí es este en particular. Y sobre todo esta imagen que vieron ahorita, ¿no? De relacionar las columnas. En los exámenes sí les llegan a preguntar cuál es el campo de estudio de cada una de las ciencias sociales. Entonces, por eso que esto se queda de tarea. Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna aportación, alguna duda? ¿Algún comentario, chiste, anécdota? Adelante, José Luis, te escuchamos. Entonces, en esta imagen, por decir historia, antropología, economía, todo eso es el campo de estudio de las ciencias sociales. Exactamente. Por ejemplo, así como las ciencias naturales, cada una se va a especificar, aunque hay muchos fenómenos naturales, cada uno se especifica en algo en particular. Lo mismo va a pasar en las ciencias sociales. Cada una pues tiene un punto en específico. Por ejemplo, haciendo una diferencia entre lo social y lo individual, pues tenemos a la sociología y a la psicología. Por ejemplo, también tomando en cuenta a la economía y a la política, mientras una estudia únicamente las leyes que la regulan, la otra pues va a estudiar únicamente como ahí se fue la palabra, los recursos y la administración de esos recursos para poder, tal cual, pues, cubrir esas necesidades que todos tenemos. Pero sí, en conclusión, sí, es más que nada es como también se le llaman ramas, porque al final cada uno se enfoca en un solo punto en concreto, ¿no? Aunque las ciencias sociales a la vez se complementan unas de otras, porque por ejemplo, incluso dentro de cualquier ciencia social, todas tienen como de apoyo la historia, ¿no? Por ejemplo, la antropología, como es el estudio de las culturas, al final también tiene que ver mucho con los procesos históricos, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Incluso no es las mismas tradiciones que tenemos hoy en día que las que teníamos hace 1000 años, ¿no? Por ejemplo, hoy en día pues somos
nuestra cultura es un producto de un sincretismo a partir de la invasión de los españoles, y que a lo mejor las formas de pensar, de incluso de considerar como la verdad o lo real, a lo mejor no es la misma forma de la que se concebía o la que se creía en esos momentos, o incluso también si comparamos cómo eran las formas a lo mejor de relacionarse en la época de los egipcios, no va a ser la misma que conocemos hoy en día. Por ejemplo, me acuerdo que cuando vimos el tema, cuando estuvimos en el propedéutico, sobre qué era la civilización, decimos que esto de ser civilizado tiene que ver cómo nos comportamos, ¿no? Por ejemplo, el ser civilizado posiblemente, como el ejemplo nuevamente de no voy a ir a lo mejor pateando las puertas en la calle, porque a lo mejor estoy afectando a otras personas, ¿no? Pero a lo mejor en algún momento era una forma a lo mejor de a lo mejor tocar la puerta, ¿no? Antes a lo mejor no era con la mano, a lo mejor era con el pie, y a lo mejor algo cultural. Bueno, solamente es como decir un ejemplo, no quiero decir que eso es lo que pasaba antes, pero al final se complementan unas de otras, unas con otras. Bueno, no sé si contesté tu pregunta, Luis. Sí, sí me la contestó, profe, gracias. Bueno, las demás y los demás, ¿algo más que quieran comentar o aportar? Bueno, si ya no hay nada, bueno, si ya no hay nada que comentar y ya no hay ninguna duda de este tema, pues nos vemos mañana para seguir estudiando esto de las ciencias sociales, y pues les deseo que tengan linda noche. Muchas gracias por conectarse. Gracias, profesores. Gracias, que tengan muy buen día. Nos vemos mañana igual a las 4. Gracias, buenas tardes. Gracias, profe. Hasta Adiós, mañana. gracias. Hasta mañana, que Hasta mañana. descansen. Que estén bien, gracias. Sí, clase mañana, profe. Sí, mañana vamos a ver el Estado y las instituciones. Ok, vale, gracias. Nos vemos.